gente linda, bonita, yo soy Tañita Cardona y este es un videazo con este cuerazo. Aquí arrancamos. Por ahí dicen que a mí me gusta la polémica, que soy un poco relajosa, pero es que yo no soy, o sea, quiero que entiendan que yo soy una mujer pacífica, una mujer de paz y paz y paz y paz. No, mentira. Les cuento que pues bueno, hicimos un story time de mi proceso de la cirugía y pues bueno, habían comentarios buenos y malos, que me saque la faja, que me ponga la faja, que se me ve bien, que se me ve mal, que los resultados, que pin, que pan. Pero habían mensajes en interno que yo creo que es gente que no se anima, no se atreve a encararme porque saben cómo soy de peleón y saben que puedo atacar. Resulta que me han dejado muchísimos mensajes y no solamente por el story time, sino ya vengo como que escuchando esto desde hace algún tiempo, de que yo me he operado con la plata de las pensiones de mis hijas. Por favor, me pone música de suspenso y de enojo porque estoy enojada. Ahora sí estoy brava. Estoy. Bueno, resulta y acontece que hay gente que piensa que yo vivo de las pensiones alimenticias de mis hijas. Resulta que tengo dos. Para la gente que no me conoce, soy mamá de dos princesas hermosas, la una que tiene 12 años, la una que tiene 3 añitos. Y pues bueno, no les voy a contar cómo procreé a mis hijos porque creo que todos sabemos cómo se hacen los hijos, ¿no es cierto? O sea, así como mi canción, la otra noche tú te fuiste con ella, te acostaste con ella. Pero bueno, cuando yo les voy a hacer un pequeño resumen. Tengo a mi primera hija, obviamente me enamoro del papá de mi primera hija, me quedo embarazada a muchachita, como por ahí 16, 17 años. Resulta y acontece que nuestra relación no funciona, sí, decidimos separarnos. No voy a entrar en detalles, creo que ya he hablado mucho del tema, o si quieren hablar, me avisa porque no es chisme, pero poderosos. Contenido. No. Nos separamos, no funciona nuestra relación y pues terminamos, digamos que un poco mal, no terminamos bien y mal. Creo que muchachos, él muchacho, yo muchacha, mal. Pues bueno, ya yo me quedo embarazada, nos separamos, cada uno agarra su rumbo y en el proceso pues obviamente no tenemos una buena relación, así que cuando yo me quedo embarazada, por vainas que pasaron, y tengo que reconocer que creo que yo también tuve un poquitito de culpa, me hacen, o no sé, ustedes qué opinan, si es culpa mía o no, si está bien o no hacer eso. Creo que hoy en día no nos vamos a poner solo en el plan de las mujeres, sino también de los hombres. Pues bueno, me hacen una prueba de ADN y resulta que obviamente sí era la hija, ¿no? O sea, estaba 99.9% segura de que sí era la hija. Y pues bueno, igual mi hija es igualita a su papá y vainas. Le pongo la pensión de alimentos en ese entonces y pues bueno, comenzamos con el proceso legal y todo lo demás. No quiero hablar mal de absolutamente nadie, no lo hago con mala intención, pero considero que en esta vida hay de todo. Hay papás ausentes, hay papás presentes, hay padrastros, hay gente que definitivamente tampoco son papás, o sea, hay de todo. En mi caso, yo siento que como relación es una cosa y como padre es algo muy diferente. El papá de mi primera hija, pues bueno, siento yo que ahora, a los 12 años de mi hija, pues tal vez hay una diferencia muy grande en cuestión a la comunicación con mi negrita, pero económicamente, pues bueno, no es que haya sido muy responsable que digamos, ¿no? No sé yo cuáles serán las circunstancias. Yo considero, la verdad, que por más que tú, no sé, no tengas una buena relación con la mamá o no tengas mucho dinero, creo que la responsabilidad, o por lo menos la importancia y el cariño que se le debe a dar a un hijo es importante. Yo he luchado por mis hijas toda la vida, por la primera principalmente, estamos hablando de ella. Entonces yo era el sustento de ella únicamente y por ahí cuando yo tenía que cobrar las pensiones cobraba, a veces acumulado, a veces de vez en cuando, a veces ni he cobrado. Entonces sí es un poquito como que incómodo que la gente esté siempre tocando ese tema
de que claro, le sacas, haces negocio de tus hijas. Mis hijas para mí no son un negocio. Al contrario, mi primera hija para mí fue mi adoración, es mi adoración, siempre fue mi primera ilusión, mi primer amor. Pero en temas de responsabilidad, yo considero que no debería ser solamente de la mamá, y por más que estemos peleados o si ustedes están pasando por lo mismo, no deberían mezclar las cosas de los adultos con los pequeñitos. Pero obviamente no solamente depende de nosotras las mujeres o solo de los varones, ¿no? Considero que este va a ser un tema bien polémico porque yo estoy hablando desde mi, ¿cómo se podría decir? Desde mi versión, desde mi experiencia. Pero también he visto casos en los que las mujeres pues sí se ponen un poquito así como que pelearingas ahí con los papás, que hay papás que luchan por sus hijos y pues lastimosamente no pueden tener una buena relación por este tipo de problemas económicos, ¿no? En mi caso no ha habido ese trato, creo que yo siempre he sido la persona que ha estado muy pendiente económicamente y en todo sentido de mi princesa. Pasan los años, obviamente, yo siendo mamá soltera y vainas, ya saben ustedes la historia, me comprometo, me meto las 4, así como mensa mismo. Y pues bueno, entro en una relación, ya saben ustedes, bastante tóxica, mala, las pendejadas que siempre hago. Ya eso no hay que hablar mucho. Y de esa relación hay una segunda bendición, que es mi cerecita preciosa, que como ya les he dicho y algún rato la gente nueva que está en mi canal, la gente que no me conocía y que está entablando ahorita una relación chévere conmigo, ya les contaré cómo fue el proceso del embarazo y por supuesto el hecho de que yo no quería tener a mi segunda hija porque yo estaba ya separada de su papá. Yo tuve una convivencia con él de aproximadamente 3 años y cuando ya me separó, es decir, ya cada uno, me entero que estoy embarazada y fue una decisión muy difícil, si tenerle, si no tenerle, si ser madre soltera de nuevo o si seguir en esa relación que no valía la pena. Cuando yo le tengo a mi segunda hija, tomo la decisión de afrontarlo sola porque el papá no es una persona, no sé, o sea, a mi criterio muy personal, yo he leído muchos comentarios que dicen es que tú tienes que saber elegir al papá de tus hijos, pero considero que muchas personas, no todos, ojo, pero no se muestran tal cual, ¿no? O sea, tú puedes conocer a una persona en ciertos aspectos y en otros no tanto hasta que el tiempo pasa o hasta que te toca vivir alguna experiencia. En este caso, pues bueno, yo creía que el hombre era un buen papá porque tenía otros hijos también, pero resulta que en mi caso particular, pues no ha sido. Es una persona que no está pendiente de mi pequeña, es una persona que en definitiva desapareció de la vida de ella y tampoco yo le he hecho ningún juicio a diferencia de la primera, ¿no? Entonces prácticamente la responsabilidad económica es mía, ¿sí? De mis 2 pequeñas la responsabilidad económica es mía. No agarro yo dinero de absolutamente nadie. Obviamente quiero recalcar que mi primera hija está teniendo comunicación con su papá y cuando ella necesita pues le busca, hablan, entablan, pero ya es entre ellos. Mi hija ya está grande y la relación es entre ellos. Yo ahí ya no me meto mucho, pero de lo que ya está acumulado, que sí es más o menos una buena cantidad, yo he hablado también con mi hija y ella me dice que algún momento se va a tener que cobrar ese dinero y que ella quiere para su futuro y creo que está perfecto, ¿no? No es un dinero que yo utilice, que yo ocupe para mí. Toco este tema porque no me parece que la gente piense que una mujer no puede ser ni independiente ni trabajadora y que el hecho de que tenga hijos necesite de una pensión, que ni siquiera es mucho. Si tú, o sea, fueran padres responsables de que están pendientes de sus hijas y le dan todo fuera de la pensión, yo diría sí, o sea, eso, X. Pero en este caso, si ustedes creen que una mujer vive con una pensión dependiendo, ¿no? De 120, 150, de 200, es muy complicado porque los hijos se enferman, los hijos comen, se visten y demás y demás. Imagínense, ¿cómo me voy a operar con 100? Ya no sé ni cuánto está, creo que está $125 mensuales. De la una y de la otra no recibo nada. No pude haber utilizado ese dinero. Gracias a Dios, yo pude realizarme mis retoques, gracias a mi trabajo en la música también. Así que todo ha sido mi esfuerzo, mi sacrificio, mi dedicación. Y yo no he utilizado dinero de mis hijas en darme mis gustos y mis caprichitos. Creo yo que es muy importante aclararlo porque ya me tienen
con esa situación. Y pues bueno, sépanse ustedes, tanto hombres y mujeres, porque en este medio se atacan hombres y mujeres, ¿no? Hay gente que uno ni sabe. Pero una mujer o un hombre es capaz de ser independiente, es capaz de ser autosuficiente y es capaz de... Bueno, no hablo por todos, pero en mi caso yo he sabido salir adelante con mi esfuerzo, con mi sacrificio y no viviendo de absolutamente nada. Así que los que dicen que yo vivo del impuesto al banano, negados, señores, porque ni siquiera me pasan. Muchas gracias por la aclaración. Este ha sido pues un video muy especial. Quiero dejar como consejo tanto a hombres como mujeres que traten de dejar este tipo de problemas a un lado, que no afecten a sus hijos. Yo creo que por experiencia, yo siento que mi vida ha sido un poquito polémica y que siempre yo he sido mucho de explotar cuando me he sentido con coraje o con iras, pero ahora yo estoy tratando de que mi hija haga las cosas como ella crea conveniente con su padre, fuera de estos problemas económicos que a mí también sí me molesta, porque es muy difícil para una mujer mantener a 2 guaguas solita y tantas responsabilidades. También tengo deudas, señores, también. Entonces creo que es muy importante que los hombres traten de ser un poco más responsables y de que no piensen que si ustedes le van a pagar la pensión a la mamá es para que ella vaya y se gaste en ella, en algunos casos, ¿no? Porque sus hijos comen, se visten y se alimentan y se educan. Y pues bueno, a las mujeres también, que muchas veces tienen problemas, no metan a los niños, dejen que los niños disfruten del proceso de estar con papá y mamá. Si papá está presente, déjenles, por experiencia propia se los digo. Creo que eso ha sido todo por hoy en un videazo con este corazón. Y como recomendación, no se metan con los yuchos. Eso es lo peor, primerito, antes de tener hijos, vean si tienen plata. Muchísimas gracias, un besito para todos ustedes y nos vemos en un próximo video.